Continuamos con el desarrollo de puntos de referencia. En el año de 1979 se firmaron los acuerdos de Camp David, donde Israel se comprometía a devolverle la península de Sinaí a Brasil y... A Egipto. Sí, a Egipto, gracias Radamés, a Egipto. Sí. Y también bajar la tensión con los palestinos. En el 93 se firmaron los acuerdos de Oslo, siendo Clinton el presidente. Aquella famosa foto de... Yasser Arafat, y creo que Menachem Begin. No, había... Ariel Sharon, que no quiso ponerle a saludar a Arafat ante los medios de comunicación. Después de ahí han habido varias intifadas. Los Estados Unidos siempre ha sido renuente a la búsqueda de una solución. Después del año 2023 que se inició el genocidio y la limpieza étnica, a final de septiembre, en la 80ª Asamblea de las Naciones Unidas, ante el repudio universal que se produjo frente al Estado de Israel, más algunos países europeos, algunos dicen que como simulación, plantearon públicamente reconocer el Estado palestino. Digo como simulación porque ellos ahora están de acuerdo todos con lo que hacen no se corresponden con lo que dicen o con lo que dijeron. Sí, porque la mayoría, 157 países reconocieron a Israel. O sea, estamos hablando... A Palestina. A Palestina. Estamos hablando de la 3/4 parte de las Naciones Unidas, 157 de 193 países que integran las Naciones Unidas. Y por ejemplo, otro hecho de simulación, la Flotilla de la Libertad fue escoltada por 2 fragatas, una italiana y una española, hasta muy próximo. Pero parece que se devolvieron y le dijeron a Israel, ya son de ustedes. Desde que se desaparecieron la fragata española e Italia, entonces los israelíes asaltaron a la Flotilla de la Libertad. Entonces, en ese marco... Oye, y te voy a decir algo. Si hubiesen sido personas que venían del mundo árabe o de América Latina, la mayoría, no lo tratan como lo trataron. Eran jóvenes, la mayoría de ellos europeos, aunque había algunos de México y de... Había un nieto de Nelson Mandela. Estaba ahí, sí. El nieto, sí. O sea, de Sudáfrica. Sí. Pero la mayoría eran europeos, blancos europeos, de países desarrollados, de Italia, de Francia, de España. Habían muchos de España, sí. Habían de Turquía también, en fin. Y por eso Israel trató... no lo agredió como agredió en una ocasión unas lanchas que venían de Turquía hace varios años. Sí, hace como 15 años. Sí, exactamente. De manera que todo esto ha generado una movilización mundial como hace mucho que no se veía. En el mundo se movilizan y precisamente en los países desarrollados donde más se está viendo esa movilización. Es decir, sobre todo en Europa. Palestina libre es la gran consigna que se ha desarrollado en todo el mundo. Entonces, con ese colofón, Donald Trump, que es un personaje inestable emocionalmente, que acuerda una cosa en la mañana y que en la tarde dice lo contrario en su social truth, ha planteado un acuerdo para la Franja de Gaza, que es un ultimátum porque le dice, la gente de Hamas no pueden, bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, ser parte del gobierno. Pero que el gobierno que se plantea tampoco recaería en la gente de Palestina, sino en él mismo y en Anthony Blair. ¿Cómo podemos visualizar esos 20 puntos que plantea Donald Trump como posible salida a la situación de Gaza? Bueno, en realidad lo que están planteando es un Estado colonial. Es decir, convertir a Gaza en una colonia de Estados Unidos y de Israel. Es una cosa terrible, porque ¿qué es lo que están diciendo? Que el gobernador va a ser Tony Blair.
eso es lo que dice, Sí. y que el presidente va a ser Donald Trump. Imagínense ustedes. No habla en ningún momento claramente de un Estado palestino. Los palestinos, que se supone que deben ser los actores principales, no son convidados de piedra, es decir, no tienen una participación activa en ese acuerdo. Entonces, ante ese ultimátum, Hamás, que en este momento, que con el apoyo internacional a Palestina, no necesariamente a Hamás, pero sí al pueblo palestino, está planteando de manera inteligente, desde mi punto de vista, planteó una respuesta. Dice sí, pero lo condiciona aspectos clave. Dice sí, vamos a entregar los rehenes, pero tenemos que definir que terminen los bombardeos, la masacre israelí, el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, que hay una retirada, entonces vamos a negociar, ¿verdad? Todo eso. ¿Cuál es la participación de los palestinos? ¿Cuál es, es decir, la retirada de Israel? Entonces, de alguna manera, para no decirle que sí a Donald Trump por la personalidad tan cambiante y voluble de este personaje, ellos le dicen que sí, que están de acuerdo en el plan, pero tú te das cuenta que sí, pero condiciona aspectos clave de ese plan, porque en los detalles es que están los aspectos más importantes. Es un plan muy difícil, porque ¿qué es lo que le están diciendo a Hamás? Que ha demostrado una enorme resistencia, todos los epítetos que es contra Hamás, pero hay que reconocer que Hamás ha sido una entidad valiente que ha resistido durante 3 años y ha mantenido la lucha en ese pueblo. Lo han descabezado varias veces y se reorganizan. Sí, no, claro, es una lucha, una guerra de guerrilla que tiene en Gaza y Israel no lo ha podido derrotar todavía, a pesar de que ha acabado eso. Prácticamente ahí no queda piedra sobre piedra, todos los edificios los han bombardeado. Es increíble la limpieza étnica que están tratando, metiendo los colonos judíos. Es una cosa sorprendente, pero jamás está ahí. Y evidentemente yo tengo mis dudas de que ese plan pueda tener éxito, porque en definitiva toda la lucha del pueblo palestino se iría al suelo con ese plan. Es convertir a Gaza en una colonia de Estados Unidos y de Israel con este personaje, Tony Blair, porque es cierto que estoy leyendo un libro que llama sobre el liderazgo de Tony Blair, que tiene una famosa consultora que ha hecho muchísimo dinero. Aquí mismo, yo creo que en este mismo gobierno ha utilizado la consultora de Tony Blair. Sí, claro, porque por el mundo él va y gana muchísimo dinero haciendo consultas y dando consejos, pues ese es el autor fundamental de ese proyecto, Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido. Y por otro lado... Pero ahí hay una foto de él. Por otro lado, Donald Trump siempre ha planteado la posibilidad de llevar a cabo un proceso de reurbanización de la Franja de Gaza, que es lo que hoy en día se llama gentrificación, que son procesos urbanísticos que le cambian el valor a las cosas y expulsan a los moradores primarios, porque eso es para, como se dice hoy en día, los nómadas digitales, gente que andan de paseo, que tienen poder adquisitivo. Pero ese y plan, para también promover una limpieza étnica. Ese plan es decir, sacar la población originaria para meter otra población. Ese es un plan inviable, porque no se puede plantear un plan excluyendo a una de las partes, pues solamente se cuenta con Israel. ¿Por qué Netanyahu ha dicho que sí sin ningún problema? Porque lo favorece enormemente. No, dicen que el plan original que presentó Trump, él le hizo algunos cambios fundamentales, ¿no? Y que algunos países árabes lo apoyaron el plan original, pero que Israel le hizo algunos cambios y que eso es lo que ha generado pues esta diferencia. Es
muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo con ese plan. Vamos a ver si Trump está amenazando. Como está amenazando, él quiere el Premio Nobel de la Paz, pero yo no sé cómo lo va a lograr, amenazando primero a Hamas, primero. Segundo, amenazando a Venezuela. Tercero, Hasta amenazando Rusia. a Irán. A Rusia también amenazando a Rusia, que no le gusta lo que está haciendo Putin. Hay quienes dicen que hay un ataque inminente para Irán porque los portaaviones norteamericanos se están movilizando hacia el Medio Oriente. Y bueno, y los barcos que están en las costas, en el Caribe, en la costa cercana a Venezuela. Venezuela está declarado un proyecto de conmoción interior y ellos han dicho que van a defender su país, que prefieren la paz, la negociación, pero que si lo obligan, ellos irán a un conflicto armado para defender su país. Y no importa que Venezuela se cuestione lo que sea, porque hay cuestionamientos sobre las elecciones pasadas, y eso le quitó cierta legitimidad al gobierno de Venezuela. Pero lo que no podemos estimular es que Estados Unidos vuelva a la política de las cañoneras. Bueno, tú escribiste una vez sobre eso. ¿Cómo le llamó el presidente Teodoro Roosevelt? Roosevelt, sí. Exacto. Era el corolario Roosevelt a la doctrina de Monroe, la política del BST. Es decir, la cañonera, es decir, volver a lo mismo, es decir, porque si lo hace en Venezuela, podría hacerlo en cualquier país, volver a cualquier país, invadirlo, golpearlo. Entonces, hay que oponerse a esa política de amenaza contra las naciones de América Latina, que la CELAC lo declaró como una zona de paz. Incluso hay un tratado para no proliferación de armas nucleares en América Latina. Todo eso hay que defenderlo. América Latina como una zona de paz. Ese es un proyecto que tiene que defenderse en este momento. Bueno, vamos a nuestra última pausa.